Hola, 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 muy buenas noches, mi linda gente, muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en el programa en el que quedamos hoy en presentarles un tema muy bonito, un tema que nos va a llegar a muchos, yo creo que a todos, a todas las familias, que es el duelo, descalificación, empatía y consuelo en la familia. Estamos aquí con un experto en familia como es Alberto Flores, quien ha dedicado un tiempo de su espacio, de estar en familia, para poder compartir con todos ustedes, con todos nosotros, diríamos, estos temas maravillosos que de alguna u otra manera nos van a ayudar a salir de esas heridas, de ese dolor, de ese trauma, de esos momentos de tristeza que de pronto están o estamos viviendo. Entonces, este es el momento en que podamos compartir, en que puedan ustedes hacer sus preguntas, hacer algunas inquietudes cualquier inquietud que ustedes tengan, pues que la hagan. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias a ti por aceptarme a este momento tan bonito que es de llegar a muchas personas. Yo creo que el dar y contribuir a los demás es lo mejor. Y gracias a ti por ese tiempo disponible para ello y estar dispuesto más que nada a llegar a muchos. Así que Alberto, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Janet. Para mí es un gusto poder compartir, ¿no? Lo que he aprendido, tanto académicamente, pero también más que todo, digamos, relacionado a la propia experiencia de la vida, ¿no? Entonces, bueno, si lo que voy a compartir ahora es una bendición para los demás, para mí es una alegría, ¿no? Ujú. Así es, Alberto. Sí, 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 yo creo que es una gran bendición para muchos y para nosotros mismos, para todos, y una alegría, como tú lo dijiste, para ti, el poder llegar con eso que hemos aprendido, que hemos conocido. Yo creo que hoy lo más importante en la vida es no quedarse con ese aprendizaje, sino llegar allá. Y más que nada, lo más importante hoy es compartir esas experiencias de vida, porque eso es lo que pueden hacer las suyas y pueden llevarlas a efecto con la práctica, porque yo siempre les digo en mis talleres y en todo lo que trabajo en esto, no me lo crean, compruébenlo. Yo creo que todo lo que aquí decimos no es cosa de creerlo, sino comprobarlo, vivirlo, accionarlo en ti para poder saber cómo funciona también en ti. Entonces, lo más hermoso son esas experiencias y gracias una vez más, Alberto, por esas experiencias que vas a compartirnos. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces, como habías dicho, ¿no? Pues, esta noche un poco voy a compartir no tanto mi experiencia personal, sino mi experiencia personal tratado de comprender con la psicología un poco, con, ¿cómo diría yo? Con la sociología también, ¿no es cierto? Lo que comúnmente nosotros pasamos, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿ya? Entonces, podemos decir que desde que nacemos prácticamente como seres sociales que somos, vamos relacionándonos, ¿no? Vamos eh, haciendo conexiones con cosas, con personas, ¿no? Con animales a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿No es cierto? De niños, alguna vez, tú te acordarás, hemos tenido una mascota, ¿no es cierto? Que hoy en día ya no se le llama mascota, sino otro miembro de la familia, ¿no? Ya vamos evolucionando en algunos sectores de la sociedad, ya no llamándoles mascotas, sino como un componente más de la familia, ¿no? Que son los perritos, los gatos u otro animal, ¿no? Entonces, bueno, y también, pues bueno, hemos conocido tíos, amigos, ¿no es cierto? Hemos estado en la escuela, hemos abandonado la escuela para ir al grado superior, hemos dejado amigos atrás, hemos conocido nuevos, ¿no? Hemos encontrado nuestro primer trabajo, hemos salido de ese trabajo, hemos entrado a otro, ¿no es cierto? Y pues en nuestra vida afectiva hemos conocido, digamos, aparte hemos conocido personas con las cuales han sido nuestros amigos o amigas muy íntimas, pero también un enamorado, una enamorada, ¿no es cierto? Un esposo y una esposa, ¿no es cierto? Bueno, esa es la dinámica de la vida, ¿no? Lo que nos genera.
Pero en ese contexto, en ese desarrollo social, también hemos sufrido pérdidas, ¿no es cierto? Como ya dije, pues yo al menos, no sé, yo he tenido algunas mascotas, ¿no? Por decirlo así, que han fallecido, que se han ido, ¿no es cierto? Por alguna u otra razón. Me he dejado lugares, he ido a otros. Entonces, en toda esa dinámica, pues he sentido dolor, ¿no es cierto? Tristeza. Y en general, pues es lo que podríamos llamar vivir un duelo, ¿no? Que no se refiere necesariamente a la pérdida de un ser querido, ¿no? De un ser amado. En sí, como ya lo dije, es vivir un duelo, es incluso por perder, digamos, el trabajo, un Ujú, objeto, ¿no es cierto? Perder la amistad, ¿no es cierto?, de alguna persona, que en el transcurso de nuestra vida hemos generado un vínculo afectivo. Es decir, esa cosa, esas personas, ese objeto, ¿no es cierto?, han significado algo muy importante en nuestra vida, ¿no? Entonces, perderlo, dejarlo, entonces nos infunde, entramos en este proceso que llamamos duelo, ¿no? Que es, como ya he dicho, enteramente relacional, ¿no? Es decir, está, digamos, en función a las relaciones en el entorno que nosotros tenemos, ¿no? ¿No es cierto? Eso como un primer acercamiento, ¿no? Es decir, el duelo se refiere a toda pérdida que nosotros tengamos cuando hemos creado un vínculo afectivo con ese objeto, esa cosa, esa persona o ese animalito, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, eso es en un primer acercamiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero este sentimiento, ¿no? Este sentimiento, este duelo, este dolor que sentimos, ¿no? Normalmente no es muy comprendido, ¿no? Eh, ¿No es cierto? Una persona está viviendo el duelo de un alejamiento con su esposa, ¿no es cierto? Con ahora su ex esposa o su ex esposo, ¿no es cierto? Eh, Tiene que enfrentar a la vida como si estuviera en una normalidad, ¿no es cierto? Tiene que ir a su trabajo y tiene que producir de la misma manera, ¿no es cierto? Nadie le va a disculpar de un pobrecito, está perdiendo a su esposa o está en proceso de separación o ha perdido a su mamá o ha perdido a su papá o ha perdido a sus hijos o un amigo ha muerto o el tío ha muerto o asimismo, ¿no? Una mascota ha muerto o eso. No es comprendido este dolor que vivimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Sobre todo en los ámbitos del mundo laboral, ¿no? De lo que se espera de nosotros siempre que vivamos en una especie de normalidad. De ahí pues que, digamos, que puedo estimar dos, como digo, ¿no? Siempre, dos constataciones, ¿no? ¿No? La primera constatación es que el duelo se desarrolla a partir de una pérdida, ¿no? Y que culmina con la aceptación de la misma, ¿no es cierto? ¿No? El día que aceptamos de la misma, es decir, cuando aceptamos esa pérdida que hemos tenido, ¿no? Y ya no lo recordamos con ese dolor, con esa tristeza, no nos afecta en gran medida en nuestra psicología, entonces ese día ha culminado el duelo en nuestra vida, ¿no es cierto? Una primera constatación, ¿no? ¿No? Para decirlo, digamos, de forma resumida, es decir, es una pérdida, ¿no? Una pérdida muy significativa en nosotros, ¿no? Y la consecuencia de esa pérdida es el duelo que vivimos, ¿no? El luto, que más o menos es, digamos, exteriorizar hacia afuera el dolor que vamos sintiendo, ¿no? Hay en algunas culturas, por ejemplo, en Bolivia, de donde soy originario, es decir, el luto se lo vive, mm, vistiendo la ropa negra, ¿no?
por un tiempo, ¿no? En este caso, un año, ¿no? Hay algunas personas que solamente se ponen 3 meses, pero es necesario demostrar este luto, este dolor hacia afuera, ¿no? Pero bueno, otra constatación que hacemos es pues que durante el duelo se presentan síntomas físicos y psicológicos, ¿no? Pero pero no se presentan en el vacío, ¿no? Sino que se presenta en un entorno social y en un entorno cultural, ¿no? Eh, no se puede, digamos, pensar en un duelo netamente individual, ¿no? O que el duelo dependa en gran medida de la persona como tal, sino que está estrechamente ligada al ámbito social y a la cultura, ¿no es cierto? Dicho de otra forma, ¿no? Uno que es, digamos, norteamericano, que vive en los Estados Unidos, ¿no es cierto? En Nueva York, ¿no es cierto? El duelo o su duelo va a ser vivida de diferente manera a otro que vive acá en Quito, ¿no? O en la sierra, ¿no es cierto? Donde el duelo pues es, digamos, mucho más sentido. El dolor que se vive se expresa mucho más, ¿no? E incluso en el tiempo dura más, ¿no? A diferencia de la persona que vive en Nueva York o en París o, o que responda a una cultura más pragmática, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso, el duelo se da, digamos, presenta síntomas físicos, ¿no? Psicológicos, pero esto no se da en el vacío, sino se da en un ámbito social concreto y en una cultura también diferenciada, ¿no? Eso es. Sí, sí, Entonces, sí. sí. Sí, Albert, tú me decías, en realidad no es igual de la misma forma que una persona u otra la sienta, ¿no? Y de acuerdo a las culturas, tú bien lo has dicho, es diferente, ¿no? Pero yo creo que estamos aquí en lo que es Sudamérica, lo que es, tú dijiste Bolivia, Ecuador mismo, aún estamos tan arraigados, tan apegados, diría yo, al mundo físico y a lo que es todo el mundo materialista en sí, más aún a la familia, a los amigos y todo eso. Ese apego que se vive es el que nos duele ese duelo, creo yo, ¿no? Ujú. Claro, así mismo es, ¿no es cierto? Eh, sí, en gran medida, ¿no es cierto? Normalmente, mm, el duelo se vive, a ver, ¿cómo lo dijera? Lo pongo de esta manera, ¿no? Es decir, el duelo no se siente tanto como cuando un hijo pierde a su mamá, a sus padres, como cuando una madre pierde a sus Así es. hijos, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿no? Está visto por normalidad en lo social, en el ámbito social que vivimos, que normalmente primero mueran los padres, ¿no? ¿No es cierto? Pero no es normal, ¿no es cierto?, que primero mueran los hijos o que los padres entierren a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso ya pues, ¿no? Así es. El duelo se va a vivir de diferente manera, ¿no? El dolor va a estar mucho más presente. Entonces, dicho esto, podemos concluir de que no podemos entender al duelo como tal, solamente como una experiencia muy personal, ¿no? Está ligado al ámbito social, como ya dijimos, a la familia, está ligado a la cultura, ¿no? ¿No es cierto? Fuertemente ligado a esos dos aspectos. Y estos van a condicionar cómo vas a vivir tu duelo en la misma familia, ¿no? Como célula principal de nuestra sociedad. Entre hermanos, ¿no es cierto? O entre familiares o entre parientes, como decimos, el duelo va a ser vivido de distinta manera, ¿no? Depende a cómo ha generado ese apego, esa relación quizá más íntima, ¿no? Con la mamá, con el papá, ¿no es cierto? Del hermano, de los hermanos, ¿no?
Entonces, tal vez hay hermanos, como en mi caso, que estoy ya fuera de mi familia, creo que más de 25 años. Entonces, mi duelo por la pérdida de mi mamá, pues es muy diferente al de mi hermano o hermana que ha vivido toda su vida con mi mamá, ¿no? Entonces, es muy diferente. Eso es, ¿no? Como una manera más concreta de, de decir el, respecto al duelo, ¿no? Eso es. Sí, 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 Albert, yo creo que hoy en día la mayoría de las personas viven la frustración, el dolor, el estrés por alguna pérdida, como tú lo dijiste, no solamente es la muerte, perderla, o sea, tener un duelo, sino también por ese apego a, inclusive a algo material, se da en muchas personas. Entonces, luego les cuesta tanto desapegarse que que les llega a darse muy dentro de ellos una frustración fuerte a la que se les hace a veces muy complicado salir y ahí viene la depresión, ¿no? De muchas personas, como te decía, no solamente lo material, no solamente como o sea, los seres entre seres humanos, sino también a lo material. Entonces, esa depresión es la que está llegando a muchas personas y está destruyendo familias en sí. Ujú. Claro, sí, pero más o menos sobre lo que tú dices, Janet, es un poco, digamos, ligado a eso, ¿no? Se destruyen familias, ¿no es cierto? La persona o miembro de la familia sufre más, incluso el duelo se vive más tiempo y no debería, ¿no? Por eso digo, la normalidad, ¿no es cierto? La descalificación está dado por el mismo entorno que nos rodea, ¿no? No sé, por ejemplo, hay esposas, ¿no? Sobre todo las mamás antiguas, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos. Ha fallecido el esposo y pues toda su vida ha vivido en duelo, ¿no? ¿No es cierto? Pero ¿a qué responde eso? ¿Por qué tanto así, no? Hay madres que han perdido a sus hijos y que toda su vida han vivido un duelo, ¿no? Han estado en duelo porque no han podido, eso precisamente, aceptar eh, que ha partido su hijo e hija, ¿no? ¿No es cierto? Que ya no está, ¿no? Aceptar, sino que esto continúa, ¿no? Entonces, ¿esto por qué se da? ¿No es cierto? ¿A qué se debe? ¿No? Entonces, eso, precisamente, ¿no? Entonces, podemos decir que el duelo tiene unas reglas, ¿no es cierto? Unas reglas que se dan a veces explícitamente y otras veces implícitamente, ¿no? Eh, como hemos dicho, ¿no? Anteriormente, el duelo se vive en un contexto social y cultural, ¿no? ¿No es cierto? Eh, entonces, por ejemplo, en cuestión de tiempo, ¿no? ¿Quién sabe qué tiempo eh, debe durar un duelo? ¿No? ¿O cuál es considerado lo más normal para vivir el duelo? ¿No? Es decir, ya sale de eso, ¿no? Y ya pues ya es considerado patológico, ¿no? Ya es considerado como una enfermedad psicológica, ¿no es cierto? Pues las ciencias sociales dicen que el duelo, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? Ya sea de pérdida de una persona muy especial, ¿no? Con un vínculo afectivo, sanguíneo, ya sea la pérdida de una pareja, ¿no? Como tal, se ha destruido el matrimonio, eh, pues lo máximo que pudiera durar son 24 meses, 2 años, ¿no? ¿No es cierto? Es por eso que se dice cuando una pareja se divorcia, ¿no? Si se ha divorciado digamos, porque realmente han comprendido que se ha terminado el amor en esa relación, pues debería esperar 2 años, ¿no es cierto?, vivir su duelo, ¿ya? Para iniciar de nuevo una vida afectiva, ¿no? De pareja o de matrimonio, ¿no? Ese es el tiempo más adecuado, hablando sociológica y psicológicamente, ¿no? Y podríamos decir que ese tiempo, pues ella normalmente ha logrado
aceptar esa pérdida. Y como ya ha logrado aceptar esa pérdida, pues iniciar otra relación le va a ser más fructífera y más positiva, ¿no? No sé si, Janet, te has encontrado con personas, con amigas, con amigos, ¿no es cierto?, con familiares, donde ha pasado un tiempo considerable, digamos 3 meses o 4 meses que se ha divorciado, por ejemplo, ya andan, ¿no? Con sus parejas, ¿no? Una relación, pero en una relación donde se hace una mezcolanza de los recuerdos que todavía no ha abandonado de su anterior pareja con la de esta, ¿no? Incluso Así se viven momentos de comparar lo que no debería ser, ¿no es cierto? O incluso de equivocarse los nombres y de repetir los mismos errores los que, mismos que, que patrones. ha tenido el mismo patrón, ¿no es cierto? Que ha Así es. tenido en su relación con su pareja, ¿no? Entonces, dicho de otra forma o en resumido, pues hay que esperar 2 años, ¿no? 24 meses Así es es. lo aceptable en las pérdidas para aceptar, para llegar a Bueno, vivir y que el duelo culmina, ¿no? así es. Eso Bueno, es. todo duelo trae heridas dentro de su alma, heridas Ujú. fuertes que como tú lo has dicho, lo normal sería esperar 2 años como para salir de ese duelo, ¿no? Ahora, si de cualquier tipo de duelo que sea, en este caso como el que tú estás hablando de pareja, si no ha sanado su alma, si no ha sanado totalmente su corazón, pues se da lo que tú acabas de decir, encuentra a los dos, a los 3 meses, 4 meses, encontrar una nueva pareja que encuentre, pues se van a repetir los mismos patrones porque esa herida, ese dolor que está aquí adentro sigue latiendo en el corazón. Entonces ahí viene algo importantísimo que hay que trabajarlo y que bueno, voy a darles 3 tipsitos aquí. Y tú lo dijiste, es uno de ellos, lo importante es aceptarlo. O sea, solo cuando sanamos el alma, cuando sanamos el corazón, es cuando vamos a abrir las puertas para empezar un nuevo amanecer, digo yo siempre, porque tras de una noche oscura hay un nuevo amanecer. Entonces empezamos un nuevo amanecer. Entonces la primera es aceptarlo como sea cualquier tipo de duelo que se lo haya vivido, es aceptarlo y no resistírselo, porque todo lo que nos resistimos persiste. Entonces no debemos resistirnos a ese dolor, a esa frustración que hemos vivido. Entonces necesitamos aceptar el primer paso. El segundo, perdonar de corazón. Perdonar totalmente de corazón en el caso de pérdida de la pareja, perdonar por lo que haya pasado, por lo que haya sido, ¿no? Perdonarlo de corazón es sanar totalmente el corazón para poder abrir, como te dije, las puertas a un nuevo amanecer, a una nueva vida, a un nuevo amor, a una nueva pareja inclusive. Y eso le va a dar lugar a ser feliz, porque lo que necesitamos todos es ser feliz desde aquí adentro. Y el tercero, ser grato, ser agradecido, porque detrás de todo fracaso, dolor, frustración, herida, también hay algo bueno y positivo para cada uno de nosotros. Entonces, ser agradecido que también nos abre las puertas para nuestra felicidad. Esos 3 tipsitos son importantísimos que los practiquemos durante este vivir el duelo, como tú lo dijiste, en los dos, de pronto alguna persona un poco menos, no lo sé, si lo manejamos con estos procesos de, diría, terapia mía interna de cómo llevar este proceso. Ujú. Este, apreciado Albert. No sé cómo le miras tú esta parte que... Así es, ¿no? Claro. Prácticamente cuando tú aceptas la pérdida, hasta ahí has vivido el duelo, ¿no? Hasta ahí, y es verdad, ¿no es cierto? Ahora, del perdón, mira, ¿no es cierto? Cuando alguien muere, normalmente sufrimos por aquellas cosas que no hemos dicho, ¿no es cierto? O hemos hecho, ¿no es cierto? Ujú. Nunca le dijimos que la queríamos, nunca le dijimos que le apreciábamos, nunca le vimos sus aspectos positivos, solamente le retachamos los aspectos negativos, pero ahora ya no está. Entonces nos queda esa herida.
no nos perdonamos, ¿no es cierto? No solamente perdonar, no nos perdonamos No porque perdonamos. quizá no hemos estado a su lado mucho tiempo, hemos estado pocas veces, ¿no? Sobre todo de nuestros padres, ¿no es cierto? Porque pues el mundo nos ha llevado por acá, por allá, y pues hemos vivido también, ¿no? Y no nos ha permitido estar con tu papá, con tu mamá o con algún hermano, Yes. o en el caso de las parejas, pues con tu misma esposa o enamorado o pareja, ¿no? Como se llame. Entonces, perdonar, ¿cierto? Perdonarse también a uno mismo, ¿no? Y perdonar, como tú decías, perdonar, ¿no? Cuando no perdonamos, ¿no? Es como tomarse un veneno y esperar que el otro muera, ¿no? ¿No es cierto? Cuando no perdonamos, Pero porque te mueres, realmente, pues, pero te mueres internamente, pues, eso, y claro. ese veneno que te lo tomas es para matarte tú internamente, en realidad, no al Así otro. es, no al otro, claro, ¿no? Entonces, quizá esa persona ni siquiera está pensando en lo que probablemente te ha hecho, ¿no? Así es. El perdón, ¿no es cierto? Está muy bien lo que decías, perdón, ¿no? Y bueno, y empezar otra vez a vivir, ¿no? Empezar otra vez a vivir. No lo hiciste con tu mamá o no lo hiciste con tu hermano que falleció o no lo hiciste con tu mascota, no lo sacabas a pasear, no le dabas la atención que requiere un miembro más de la familia, ¿no? Como son los perritos o los gatos, ¿no? Entonces, pero ahora, ¿no es cierto? De eso pues mm, tenemos que continuar y pues y agradecer por el tiempo que la tuvimos, lo tuvimos en nuestra vida, ¿no? Agradecidos, ¿no es cierto? Por el tiempo en que fuimos pareja, por el tiempo en que fuimos esposos, ¿no? Es Así decir, aceptar, como tú dices, perdonar y pues agradecer, agradecer a la es. vida, a Dios, por ese tiempo que estuvimos con esa persona, ¿no? Sí, son unos buenos tips que hay que pensarlo bien, ¿no? Así es, Albert. Albert, Así es. Entonces, tiene las reglas que decía, ¿no? Un poco la aceptación, ¿no? Y dentro de la aceptación, todo ese proceso, ¿no? De perdonar y de agradecer al final, ¿no es cierto? Pero todo esto está enmarcado un poco en el tiempo, eh, 24 meses. un Después de proceso. eso ya es patológico, después de eso ya hay que visitar a un profesional en la materia, ¿no? ¿No es cierto? O un mentor o una ayuda, en el caso de los evangélicos, el pastor, en el caso de los católicos, un sacerdote, pero buscar ayuda cuando se Un mentor. extiende o ver, digamos, cuál es la razón por la que se ha extendido, ¿no? Como decías, tal vez no hemos entrado en ese proceso de aceptación, no estamos aceptando, pero ¿por qué no estamos aceptando, no? No hemos perdonado, pero ¿por qué no estamos perdonando? Y es que, No como digo acá, Janet, a veces no depende de uno mismo, sino es el entorno que hace que no aceptes, que hace que no perdones, que hace que no agradezcas. ¿No Nos es volvemos cierto? víctimas también, nosotros mismos nos volvemos víctimas a veces y no aceptamos como tal cual deberíamos llevar la vida. Entonces, Ujú, o también muchas creencias que tenemos metidas en nuestro subconsciente que nos hace que actuemos diariamente. Entonces, eso es otra ujú. cosa que también es temas de trabajarlos mucho. Como tú lo has dicho, Claro. buscar un Ujú, mentor. Creo que un mentor es esa persona que ha vivido la experiencia, que sabe no es solamente el que ha leído nada más, sino el que ha vivido, el que tiene la experiencia en carne propia de todos esos procesos, esos sucesos que ya los ha pasado. así es, ¿no? Ya, eso es lo que tú acabas de decir, Janet, lo voy a, digamos, voy a, ¿cómo se dice? Concatenarlo a lo que voy a decir un poquito más después, ¿no? Que es ¿Ya? muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, es decir, nosotros mismos nos boicoteamos eso, Janet, en la misma familia, pero más en el entorno en que vivimos, ¿no? Porque hay otra regla impuesta por la sociedad en que nosotros nos encontramos y es un poco la funcionalidad, ¿no? Tienes que ser funcional, es decir, no puedes o no se ve normal que alguien ha muerto o has perdido algo o estás en proceso de divorcio, vas a tu trabajo y tienes que cumplir de la misma manera, tienes que producir de la misma manera. Tienes un grupo de amigos, a nadie le gusta un tristón o una tristona, ¿no? ¿No es cierto? A una que esté llorando, uno que esté... No aceptamos eso, ¿no es cierto? Y eso, ¿no?
Y así, al igual como la adolescencia, ¿no? Que es necesario que se viva, ¿no es cierto? Que los jóvenes vivan, ¿no? Que no entiendan, que estén volátiles, que estén emocionalmente inestables, que se pregunten, que se cuestionen, ¿no es cierto? Que más o menos es así entendida la adolescencia. El duelo necesariamente se tiene que vivir. Hay que llorar, hay que entristecerse, hay que estar, no sé, vivir, ¿no? Ese dolor, sacar afuera lo que tenemos. Lo que normalmente hacemos con todas esas reglas que te decía yo, ¿no es cierto? De ser funcionales sobre todo, ¿no? Para el mercado, para tu trabajo, ¿no es cierto? Pues no llegamos a aceptar, tardamos en aceptar, no llegamos a perdonar porque no estamos sacando, ¿no es cierto?, lo de adentro, ¿no? Queremos llegar, pero no podemos porque no les va a gustar a nuestros compañeros, ¿no? ¿No es Yes. cierto? Entonces, y eso se va, digamos, em, reteniendo, el duelo se va alargando y a veces dura más, ¿no? Del tiempo de lo previsto, ¿no? Cuando perdemos cosas, la sociología, la psicología dice que más o menos un año debería ser el tiempo normal, entre comillas, en que deberíamos salir de ese duelo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por eso decía, ¿no? Hay mecanismos que nuestra sociedad, ¿no? En relación al duelo, que tiene para poder controlar, ¿no es cierto? Para poder excluir, ¿no? Para poder victimizar a la persona o que se siente víctima, ¿no? Incluso desacreditar o descalificar, ¿no es cierto? ¿No? Eh, en el sentido de entender, entre comillas, la normalidad, este joven, esta señora, este señor, no es normal, porque todo un tiempo está triste, es aburrido, ¿no es cierto? No nos gusta cómo llora, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, nos estamos boicoteando o nos boicotean ese proceso muy importante que debemos vivir, ¿no es cierto? Que es vivir el duelo para aceptar, para perdonar y para luego seguir adelante agradeciendo lo que hemos vivido, ¿no? Y decir que la muerte, ¿no es cierto?, es parte de la vida. La pérdida es parte de la vida, ¿no? Nosotros morimos desde que nacemos, ¿no es cierto? Vamos muriendo cada vez, ¿no es cierto? A medida que va pasando los años, ¿no es cierto? Vamos muriendo de alguna manera, pues sí. Y eso es parte de la vida. Comprender, llegar a comprender así, recordar a la persona amada, aceptar lo que ha perdido así, sin ese dolor, ya. A eso es, digamos, lo que debemos de llegar. Incluso si es que, digamos, hemos logrado aprender de eso que hemos vivido, ¿no? ¿No? Si hemos perdido una pareja, pues la subsiguiente vez, pues no vamos a hacer lo mismo. Vamos con ese bagaje de experiencia, de sabiduría que hemos sacado después de vivir nuestro duelo. Entonces, enfrentamos la vida con otra pareja, nos volvemos a relacionar con otra pareja, pues de la mejor manera y hemos crecido, ¿no es cierto? Si por alguna razón tu mamá ha fallecido y no le diste lo mejor de ti, pues a tu papá lo vas a hacer, ¿no es cierto? Que todavía está o el que esté vivo, ¿no? Entonces, debemos llegar a eso, ¿no? Aceptar, pero también, digamos, ¿no es cierto? Aceptar la muerte, como decía, pero también a llegar a crecer, ¿no? Pero eso va a depender mucho de nuestro entorno. Por eso es muy importante, sobre todo que al nivel de la familia entendamos lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, el duelo tiene que darse porque se tiene que dar y los sentimientos tienen que aflorar porque tienen que aflorar, las personas tienen que sacar lo que llevan dentro porque tienen que sacar. Es la única forma por la cual van a vivir su duelo y van a llegar a aceptar eh, la pérdida que han A tener su sufrido. propio, como tú el tema que lo hemos puesto, ¿no? A tener su propio consuelo interno para poder dar lo mejor hacia el mundo exterior, a los que están a su alrededor, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, mira, de cualquier manera te viene encajonado esto de boicotearnos, ¿no? Uno un poco es utilizar un término que es muy bueno, ¿no? La resiliencia, ¿no es cierto?
la capacidad de florecer en la diversidad, decimos, ¿no es cierto? La resiliencia. Es un término muy positivo, ¿no? Que puede darse, digamos, a nivel de las personas, ¿no? Durante todo este tiempo de mi vida he tenido muchos ejemplos que podría contar, muchas anécdotas de resiliencia en las personas, ¿no es cierto? En las personas, en comunidades, en grupos sociales, en culturas, ¿no? Esto de la resiliencia es un término positivo, pero siempre y cuando es positivo cuando proviene de la misma persona, pero cuando la resiliencia es impuesta, ¿comprendes? Ujú. Cuando se le dice a la persona, mira, verás, oye, sabes que tienes que tratar de salir de eso, ¿no? No tienes que tratar de aprender de lo que has vivido. Normalmente decimos esto y esperamos esto, ¿no? De las personas, ¿no? Es decir, cuando la resiliencia viene de la misma persona, es positivo. Pero cuando se espera la resiliencia de forma impuesta, porque así vive la sociedad, así dice que seamos, ¿no es cierto? Ya es una forma de boicotear a la persona para que no viva su duelo y no llegue a aceptar la pérdida que está viviendo, ¿no? ¿No es cierto? Cuando la resiliencia es más una exigencia social que un atributo personal, ahí es donde un poco se boicotea a la persona para que no salga del duelo, ¿no es cierto? Para que ese duelo se extienda, ¿no? Eso. Ahora, ahora un poco, quizá ya para entrar a una parte de concluir, ¿no? Pero ¿qué hacemos con todo esto, Janet? ¿No? ¿Qué hacemos con todo esto? Estamos viviendo un duelo, de alguna manera, ¿no es cierto? Nos boicoteamos. En los mismos hermanos, cuando un hermano sufre más que el otro, decimos, no, este es triste, pero tienes que crecer, tienes que salir, nos vamos aconsejando, nos vamos diciendo, ¿no es cierto? Y pues bueno, y resulta que lo que vamos haciendo, pues de alguna manera puede retrasar o puede adormecer o puede dejar en stand-by a la persona para que viva su duelo más tiempo de lo debido, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué hacemos en este sentido? ¿Cómo vivimos? Y un poco rescato lo que tú decías, ¿no? Em, Janet, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que vivir, ¿no? En la familia, sobre todo, que es lo más cercano a lo que tenemos, ¿no es cierto? Se dice que lo primero que aprendemos, los primeros ejemplos que aprendemos son en la familia necesariamente, ¿no? Lo que aprendes en la familia, pues lo llevas a la sociedad, ¿no? Entonces, y lo que aprendes en la sociedad lo llevas a la familia, ¿no? Porque esa es la célula primordial de la sociedad, la familia, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para estar con esa persona doliente? ¿No? ¿Qué podemos hacer con esa persona que está viviendo un proceso de pérdida? ¿No es cierto? Pues lo que tú decías, ¿no? Hay que vivir un tiempo, ¿no? De empatía y consuelo, ¿no? Empatía, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué es empatía? ¿No es cierto? Es en palabras más entendibles, digamos, en una conceptualización más práctica y que se puede entender, es comprender el dolor que la otra persona está sintiendo o sentir compasión, o dicho de otra forma, ponernos en el calzado del otro, ¿no? Que no significa tampoco, pues esa persona está sufriendo y si quiero ser empático, también tengo que sufrir. No, sino que entender que esa persona realmente está sufriendo y necesita sufrir. Esa persona está llorando y necesita llorar. De otra forma, no va a salir de su duelo si no hace esas cosas, ¿no? Empatía, ¿no es cierto? Cada persona, cada miembro de la familia, pues va a vivir de distinta manera su duelo y eso es lo que debemos entender, ¿no? Es decir, estar presentes ahí. Si somos amigos, hay un amigo que está sufriendo una pérdida, pues entender, ¿no? Que esa persona va a vivir tiempos de volatilidad anímica, ¿no? Va a ser un poco inestable emocionalmente, va a haber momentos en que esté, digamos, normal, alegre, ¿no es cierto? Tranquilo, pero va a haber otro momento en que él tal vez va a vivir, va a experimentar tristeza, ¿no? Porque ha removido en su interior algún recuerdo de esa pérdida, de ese ser amado que ya no está con ellos, ¿no?
Entonces, prácticamente, ¿no es cierto?, la empatía, en este caso, en la familia, sería apoyar a la persona doliente, ¿no? ¿No es cierto? En todo caso es, digamos, comprender, ¿no?, el estado o la situación de esa persona, ¿no? Porque ya lo he vivido tal vez, ¿no es cierto? Solo se dice que puede entender una persona quien ha vivido esa misma experiencia, ¿no? Mm, Se dice, por ejemplo, que cuando uno está sufriendo la pérdida de una pareja, de un matrimonio, ¿no es cierto?, debe acudir, lo que tú dices, lo que decíamos al principio, Janet, a un mentor, a una persona que ya lo ha vivido y que te puede dar unos tips o te pueda decir, mira, o simplemente te pueda escuchar, ¿no es cierto? Bueno, porque entiende cómo te encuentras tú, porque él lo ha vivido, ¿no es cierto? Así Más o es. menos en ese sentido iría la, a la empatía, ¿no? ¿No es Así cierto? es, Albert. Yo Ujú, creo que tú lo has dicho y ya lo hemos venido desde el inicio, pues yo creo que un mentor hoy en día es la mejor persona que puede llegar eh, a cualquier otro ser, porque está viviendo la psicología de la vida en carne propia, todas sus experiencias para poder transmitir a los otros esas dolencias quizá que tuvo y que puede servirle para mejorar su calidad de vida el otro. ujú. Eso Así es, es. yo creo que para ir ya Sí. finalizando esto, Albert, Ujú, todo eso que tú nos has dicho, yo creo que es muy valioso para muchas personas, muy valioso. Aquí nos dice Jenicita nos dice, muchas gracias por compartir tus mensajes, es muy importante en estos momentos y sentir empatía por el prójimo. Así es, eso es lo más maravilloso, creo. ujú. Albert, no sé qué más para finalizar. Claro. Entonces, mira, ya, quien es empático, ¿no es cierto? Quien siente empatía por esa persona, sabe lo que está sintiendo, pero lo que va a hacer es un poco entrar en ese otro proceso de consolar, ¿no? ¿No es cierto? Que, dicho de otra forma, de forma sencilla, es tratar de aliviar ese dolor, ¿no? Que no necesariamente consiste en dar consejos o decir que va a pasar, que todo va a pasar, sino simplemente estar con esa persona, ¿no? Se pueden vivir muchos ejemplos de consolar, ¿no? Por ejemplo, esa persona no está en las condiciones de hacer un trámite, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando se trata de una pérdida de un familiar, has visto, hay amigos, incluso hermanos dentro de la misma familia que se encarga de todo, porque emocionalmente está predispuesto o está disponible para hacer el trámite del féretro, del lugar donde va a ser velada la persona, o si no, digamos, en el caso de divorcio, pues de alguien que le ayude a hacer gestiones, incluso con solamente cocinar o brindar un almuerzo o llevar alguna comida, porque sabe que tal vez esa persona no va a cocinar o no va a comer, porque tal vez no tiene ganas de comer, pues uno lleva, ¿no es cierto? Y Y es. está obrando este término que llamamos consuelo, ¿no? Consuelo. Empatía y consuelo son dos actitudes que debemos tener cuando una hermana, un amigo, una amiga está viviendo un proceso de pérdida, ¿no? Eso es lo que debemos hacer en la familia, principalmente en la familia, porque es donde es el mundo del cual nosotros tenemos más estrecha relación, es el mundo por el cual nosotros podemos responder, ¿no es cierto? De alguna manera es el mundo, la familia es el mundo que de alguna manera Dios nos ha dado y que al final pues nos va a pedir cuentas de qué estás haciendo en tu familia, ¿no? Así Si es. eres padre, de cómo has actuado con tus hijos frente a sus pérdidas. Si eres hijo, cómo has actuado. Si eres hijo o hija, cómo has actuado frente a tu padre que ha sufrido una pérdida, ya sea del trabajo o de su misma esposa, de tu mamá en este caso, cómo has actuado, ¿no? ¿Has sido empático? ¿Has sido solidario? ¿Le has dado consuelo? Creo que de eso se trata, ¿no? Y para vivir esto, pues hay que Así entender el duelo, ¿no? Y es en este sentido el compartir este momento con las personas, ¿no? Bueno, para terminar, tal vez, claro, este duelo va a ser vivido de muy distinta manera porque entre la misma familia lo vivimos de distinta manera, ni se diga a nivel de la sociedad,
con nuestros compañeros, amigas de trabajo o familiares o en la misma ciudad de Quito, ¿no? Se vive de distintas maneras y hay que tratar de comprender, hay que tratar de ver cómo se vive en empatía y consuelo, ¿no? Eso, Janet. Así es, Albert. Albert, yo creo que les hemos dejado algunas cosas muy buenas en las que pueden empezar a practicarlo, a vivirlo, porque yo creo que cada persona tenemos una manera diferente de mirar las cosas, de aceptarla, de vivirla en sí. Pero con estos pequeños tips, inclusive que les hemos dado, yo creo que puede llegar a muchos. Gracias, Albert. Albert, muchísimas gracias por este momento del compartir tuyo, de dar a conocer todas esas experiencias de vida, más que nada, que son muy importantes para muchas personas que lo necesitan hoy en día. Bueno, Sí, yo creo que se podría hablar luego de algunos otros temas más, porque esto es muy amplio. El tiempo, siempre en el hora al tiempo, en honor al tiempo, no podemos, creo que ampliarnos más, pero hay muchos temas en los que se podría hablar y lo haríamos en otra ocasión. Albert, una vez así más, es. muchísimas gracias a ti por este tiempo dedicado a quienes lo necesitan. A ti las gracias, Janel, por darme este espacio, esta oportunidad de poder compartir, ¿no? Con todas las personas que siguen tu canal, con todas las personas que de alguna manera utilizan este medio, ¿no? Que es el Facebook, ¿no es cierto? Para Ajá, poder encontrar, ¿qué te digo yo? Formación, ¿no? así es. En estos ámbitos que, como alguna vez tú decías, no los enseñan en el colegio, en la universidad, en donde, sino que la vida es la que nos enseña y por ahí, ¿no es cierto? Uno va buscando respuestas, ¿no? Para poder ayudarse a sí mismo, pero también para ayudar a las personas, ¿no? Eso. Así. Muchas gracias, Janet, por este momento, Gracias, ¿no? gracias, gracias, Jenicita, por estar ahí, acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los que van a ver igual. Luego, gracias a ustedes. Esperamos que les hayamos llegado con alguna pastillita como para poder levantar el ánimo, despertarnos y empezar a tener una nueva versión de vida. Gracias, 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 Albert, una vez más. Y gracias a todos los que están ahí viéndonos. Hasta Ya. pronto. Gracias, Janet. Hasta pronto. Chao, chao. Que pasen Chao, muy chao. bien.